voy a referirme un poco, de nuevo, a los teoremas más importantes. Son dos teoremas que nos vamos a estar utilizando constantemente para las funciones derivables. Y recordamos, si una función es derivable al orden 1, es que exista la primera derivada de la función, es necesariamente continua. Pero que sea continua, insistimos la vez pasada, no necesariamente es derivable. Entonces, un primer teorema que es muy importante es el teorema de Rolle. Y el teorema de Rolle dice, ahora empiezo ya a anotar el teorema en forma más abreviada. Entonces tenemos una función f del intervalo cerrado AB en los reales, tal que f pertenece a las derivables de orden 1 en el intervalo AB. Acuérdense que la vez pasada, una plática anterior, yo hablé de que realmente yo debía describir aquí el intervalo abierto, porque la derivada no está definida en los bordes, en A y en B, ya que no puedo hacer el límite por la derecha de un lado y por la izquierda del otro. Entonces, f de AB en R, tal que f es derivable al orden 1. Entonces, si f en A es igual a f en B es igual a 0, existe un punto C mayor que A, menor que B, tal que f' en C es igual a 0. Ya hicimos la demostración formal. Ahora solo me refiero a la demostración o a la imagen intuitiva que nos hace ver que esto es trivial, o sea, es eminente. Aquí está eje X, eje Y, aquí está A y B. ¿Qué dice el teorema? Entre dos ceros de una función existe un punto en algún lugar entre A y B donde la primera derivada es 0. Entonces, si la función es 0 en A y es 0 en B, entonces habrá algún punto. Digamos que esta es la función. Entonces dice, hay un punto donde la derivada es 0. Derivada es la pendiente, la tangente, o sea que la tangente es horizontal y en este punto que llamamos C, la derivada es 0. Eso es trivial. Pero este nos sirve para muchas otras demostraciones y otros argumentos. El segundo, que es muy importante, es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Lo que este dice es, si tenemos una función f del intervalo cerrado AB en los reales, tal que la f tiene primera derivada en todo el intervalo, o sea, pertenece a las derivables de orden 1 en el intervalo AB. El 1 se refiere a que tienen primera derivada, no necesariamente segunda derivada. Cuando anoto aquí un D2 es que tienen primera y segunda derivada. Y de n son derivadas al orden n. Entonces tienen las derivadas hasta llegar en n. Entonces, se dice que existe un número tau entre 0 y 1 tal que f en B menos f en A dividido sobre B menos A es igual al valor de la primera derivada en A más tau por B menos A. Ese es el teorema del valor medio del cálculo diferencial.
Si una función tiene primera derivada, entonces se cumple esta igualdad. Tau es un número entre 0 y 1. Vimos la demostración intuitiva geométrica, y esta ¿cuál fue? Esto es muy claro, también es algo tan evidente, aunque lo vamos a demostrar también formalmente como lo hice la vez pasada. Entonces digamos que tenemos A y B. Aquí está el valor de la función en A y aquí está el valor de la función en B. Ahora, esos dos puntos definen una recta y a esa recta es una secante, le llamamos S, y está definida una función que pasa por A y por B, por estos dos puntos. Digamos que esta es la función. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si yo hago una tangente, o existe una tangente a la función que es paralela a la secante, y esa tangente paralela está aquí, es este. Son dos rectas paralelas. Entonces dice, ¿cuál es la pendiente de la secante? La pendiente de la secante es la tangente de este ángulo, que es cateto opuesto partido cateto adyacente, o sea que es F en B menos F en A sobre B menos A. Esta es la pendiente de la secante. Y ahora, esta es la pendiente de la tangente. Entonces, la M tangente, la pendiente de la tangente es, y recordemos que si dos rectas son paralelas, sus tangentes son iguales, entonces la pendiente de la tangente es la primera derivada. Primera derivada, ¿dónde? En un punto aquí adentro de ese intervalo, se llama intermedio en algún lugar. En este caso, mi dibujo, ese punto es este. Ahora, ¿cuál es la X de ese punto? La X de ese punto es de aquí para acá. ¿Cuánto es esto? Esta tiene, la X de este punto, ¿cuánto es? A, porque va desde el origen. La X es A más este pedazo. ¿Y este pedazo cuánto es? Entonces es A más. Este pedazo es una fracción del largo del intervalo. El largo del intervalo es B menos A. B menos A. Si fuera un medio, estaríamos a la mitad. Si fuera un tercio, estaríamos más pegado a A. Entonces, ¿dónde está eso? En más un número tau por el largo del intervalo, que es B menos A. ¿Verdad? B menos A es el largo de todo el intervalo. Si lo multiplico por 0 punto algo, me da un pedacito aquí. Entonces, esto es lo que eso dice, que si una función es derivable al orden 1, entonces entre dos puntos de la función existe una tangente que es paralela a la secante por los dos puntos seleccionados. No debe de pensarse, y es muy importante que quede muy claro, que no tengo por qué trabajar con los bordes del intervalo. Si yo tengo, por ejemplo, una función, digamos que esta es la función, aquí hay un punto x1 y aquí tenemos un punto x2, dos puntos cualquiera en el eje x. Esos dos puntos definen una secante. Y aquí hay un punto, en este caso tal vez aquí, donde la tangente es paralela a la secante. Ese es el teorema del valor medio. Ahora demostrémoslo formalmente. Eso quiere decir simbólicamente. Entonces, demostración.
Y la demostración se basa en un transformar el problema al teorema de Role, que ya lo conocimos, que fue el punto de salida. Entonces, demostración. Por reducción a teorema de Role. Entonces, defino una función, sea phi del intervalo AB en los reales, tal que phi en X es igual a f en X menos f en A, X menos A sobre B menos A. Bueno, esta es una función. Es una función definida en X, de la variable X, está definida ayudándome de la función f que aparece en el teorema del valor medio. ¿Y qué puedo decir? F pertenece ¿a quién? A las derivables de orden 1 en AB. Pues f es derivable al orden 1 en el intervalo AB. Todo esto es derivable. Entonces, si la f es derivable, puedo sacar la derivada de todo esto. Entonces, existe la derivada de phi de x. Bueno, veamos entonces cuánto vale phi en A. Para x igual a A, ¿cuál es el valor de la función phi en A? Entonces, phi en A es igual a aquí está phi en X, solo la evaluamos en A, nos da f en A, en vez de la X, ¿verdad? Porque estoy en X igual a A, menos f en A, menos A menos A, porque la X vale A, sobre B menos A, por f en B, menos f en A. Simplemente evaluamos la función en x igual a A, sustituyendo en vez de x a. ¿Cuánto nos da? F en A menos f en A es 0. A menos A es 0. Multiplicado por esto es 0. Entonces, phi en A vale 0. Evaluemos ahora en B. X igual a B. ¿Cuánto vale phi en B? Le damos a X el valor B. Entonces esto es f en B menos f en A menos B menos A sobre B menos A por f en B menos f en A. Ahora, ¿qué pasa? B menos A sobre B menos A, ¿cuánto es? 1. Entonces tenemos aquí f en B menos f en A menos la misma cosa, f en B menos f en A, ¿esto cuánto vale? 0. Por lo tanto, phi pertenece a las derivables de orden 1 en AB, phi en A es igual a 0 y phi en B es igual a 0. Esas son las condiciones, son las hipótesis del teorema de Role. Si una función se anula en los bordes, entonces hay un punto intermedio en algún lugar donde la derivada se anula. Quiere decir, esto implica por Role que existe una C entre A y B tal que es igual a 0. Y nótese que sea que es igual,
Si C está entre A y B, es A más un pedacito del intervalo, tau por B menos A, con tau entre 0 y 1. Calculamos la derivada de phi. Phi la definimos como f en x menos f en a menos x menos a sobre b menos a por esta diferencia. Entonces sacamos la derivada respecto de x. Derivada de una suma, suma las derivadas, derivada de f', derivada de la constante es 0 y la derivada de esto es derivada de x 1 partido b menos a. Pero 1 partido b menos a por esto es lo que nos da menos f en b menos f en a partido b menos a. Bueno, ¿qué tenemos además? Esa es la derivada. Entonces, phi en a igual a 0. Phi en b igual a 0 implica que existe un C mayor que A, menor que B, tal que phi' en C es igual a 0. Entonces, ¿qué implica esto? Valúo phi' en C es igual a f' en C menos f en B menos f en A sobre B menos A. Pero el teorema de Role dice que la derivada phi', si hay un 0 en los extremos, esto vale 0. O sea que esto quiere decir que esto vale 0 por el teorema de Role. Entonces puedo despejar f' y nos queda que f' en C es igual a f en B menos f en A partido B menos A. O como lo escribimos, f' en C, que es A más tau por B menos A, es igual a f en B menos f en A partido B menos A. Y eso este era el enunciado del teorema del valor medio. Entonces queda claro ahora, espero yo.